Hola amigos de YouTube, yo soy Sebastián Tutoriales y hoy les traigo un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo conseguir Riot Points para este juego llamado League of Legends de una manera totalmente fácil, gratis y sobre todo legal, que es muy importante para no poner en riesgo nuestras cuentas. Y bueno, antes de comenzar con el tutorial les quiero informar que si necesitan algún otro tipo de truco para League of Legends, ya sea conseguir Riot Points, skins, puntos de influencia, entre otras cosas, en este momento les estaré dejando una tarjeta en la esquina superior derecha. Simplemente le pueden dar un clic, no se preocupen, no les va a cerrar este video ni nada por el estilo, sino que los va a llevar a una lista de reproducción donde tengo estos diferentes videos que tengo para esto que les mencioné anteriormente, y pues lo pueden dejar ahí y ver todos estos videos una vez hayan terminado de ver este video. Bueno, una vez dicho esto, comencemos con el tutorial. Bueno, primero que todo no vamos a necesitar de ningún programa a excepción del League of Legends, obviamente, y de un link el cual yo les estaré dejando en la descripción del video de una página. Les voy a mostrar más adelante cuál es. Bueno, una vez dicho esto, comencemos con el tutorial. Bueno, primero que todo vamos a ingresar a la página, sería la siguiente. Puede que algunas personas ya la conozcan, ya que yo hace bastante tiempo traje un video sobre esta página, pero he decidido traerla nuevamente por varias razones. La primera es que se ha modificado visualmente y bueno, también algunas cosas en el manejo de la página. La segunda es porque quedaron bastantes dudas en el video que subí anteriormente sobre esta página. Y la tercera es porque, como ya les dije, lo traje hace mucho, donde es posible que bastantes personas no la hayan podido ver y no la hayan podido aprovechar. Por esa razón es que la traje nuevamente. Y bueno, yo les recomendaría abrir esto en ventana incógnito, ya que es posible que al principio, cuando abran el link, les aparezca una pequeña publicidad. Si es así, simplemente van a darle un clic en el cuadrito que dice no soy un robot. En el caso de que les abra cualquier otra página, simplemente la cierran, ignoran cualquier página que no sea este acortador ni esta página, la ignoran, la cierran. E igualmente van a ignorar cualquier botón de descargar. En el caso de que no les funcione el cuadrito de darle en no soy un robot, simplemente recargan la página al menos unas 3 veces hasta que les funcione ese recuadrito. Ya cuando les funcione, simplemente le dan ahí. Es posible que les pida completar una captcha. Si es así, la completan y pues después de eso les aparecerá un conteo de 5 a 0. Simplemente lo esperan y una vez haya terminado ese conteo le dan donde dice get link y ya los mandará directamente a esta página. Bueno, este proceso no les tomará más de 10 segundos, así que no se preocupen. Y pues ya una vez estemos en esta página, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un clic donde dice register y nos aparecerá lo siguiente. Para registrarnos, nos podemos registrar ya sea con Facebook o proporcionando toda esta información. Yo lo voy a hacer con esta información rápidamente. Y bueno, yo me habré creado esta cuenta desde el principio para mostrarles cómo sería desde el principio la página, pero ustedes no vayan a hacer esto, ya que obviamente estas páginas no permiten multicuentas. Esto simplemente lo hago yo para como ya les dije, mostrarles desde un principio cómo les aparecería la página a ustedes. Y bueno, como ya les dije, también puede ser con Facebook. Y bueno, le vamos a dar a registrar y una vez lo hayamos hecho nos aparecerá lo siguiente. Bueno, lo primero que debemos hacer es realizar esta validación, lo que nos va a permitir que nos den estas rubias que más adelante nos van a permitir conseguir Riot Points. Así que este proceso va a ser verificar nuestra cuenta de League of Legends. Y pues bueno, vamos a validar esta información ingresando nuestro nombre de invocador y nuestra región. Bueno, les recomiendo hacer esto antes de que se acabe este bosteo, que es 5 veces más monedas que las que ganaríamos normalmente, así que les recomiendo aprovechar este tiempo muchísimo para ganar estas monedas que más adelante las vamos a utilizar para reclamar Riot Points. Así que les recomiendo hacer esto muy rápido. Acá seleccionamos la región y le vamos a dar a validar nuestra cuenta. Y pues bueno, una vez hayamos hecho esto, acá nos mostrará un proceso que debemos seguir para validar nuestra cuenta por completo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle acá donde dice copiar esto. Y lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra cuenta que queremos vincular. Y vamos a ir a la colección y a las maestrías. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar el nombre a alguna página de maestrías. O pues también podemos crear una nueva si así queremos. En este caso yo voy a cambiar el nombre a esta.
Es posible que no les deje dar clic derecho pegar, así que le vamos a dar a control más V. Le damos a enter, le damos a guardar. Y una vez hayamos completado este proceso, vamos a darle un clic donde dice Done. Esperamos a que termine de validar esto. Y como se pueden dar cuenta, una vez haya validado nos aparecerá que hemos completado esto y nos dará estas 20 Epic Rubias. Y pues acá ya me las habrá añadido también. Y bueno, vamos a darle un clic acá donde dice Play LOL Mission. Y bueno, antes de completar cualquier tipo de misión para obtener monedas o Riot Points, lo que debemos hacer es lo siguiente. Primero tenemos que verificar nuestro correo también, ya que ahí nos enviarán cualquier tipo de premio que podamos ganar por medio de esta página. Así que vamos a verificar esto primero. Nos enviará automáticamente cuando nos registremos un correo a nuestro email, así que vamos a revisar. En este caso a mí me aparece en la bandeja de entrada. Normalmente en el caso de que a ustedes no les aparezca, simplemente revisan la carpeta de spam o todo esto, aunque es muy poco probable que les aparezca ahí. Simplemente lo vamos a abrir y le vamos a dar un clic acá donde dice activar ahora. Le damos un clic ahí y pues ya podremos continuar con la página, ya estando seguros de que nos va a llegar cualquier tipo de premio a nuestro correo. Y bueno, ya podemos cerrar esto, el correo también ya no lo vamos a necesitar. Y pues ya habremos completado este registro, tanto validando nuestra cuenta de League of Legends como con el correo. Así que ahora podemos proseguir con la página. Bueno, nos vamos a dirigir a esta parte nuevamente, que es donde aparecía esto, que ya habíamos visto anteriormente. Y pues bueno, acá podemos ganar monedas de la siguiente manera. Bueno, como se pueden dar cuenta, hay dos tipos de monedas, así que tienen que tener muy bien esto en cuenta. Y pues bueno, las primeras monedas, que serían las como tal que se llaman monedas, serían estas, que las podemos ganar, bueno, primero en esta sección jugando juegos. Entre mejor nos vaya, más monedas podemos reclamar, como se pueden dar cuenta, obtener. Y pues me habrá contado las de partidas que ya había jugado, así que esto es bastante bueno. Y bueno, también podemos ver esta sección que dice ver más misiones. Acá nos aparecerá una recomendada, tal vez se basa esto en nuestras estadísticas de acá, lo cual es muy bueno. Si queremos podemos participar en alguna de esas. Yo le daré a ver más misiones para mostrarles en general todas las que hay. Y bueno, como se pueden dar cuenta, para algunas nos pide rubias o monedas, dependiendo. Y dará diferentes premios, como se pueden dar cuenta. Esta que pide cierta cantidad de rubias dará Riot Points, al igual que esta que pide muchas más monedas dará también Riot Points. Y pues así podemos conseguir monedas. Digamos, acá si apostamos 300 podemos tener la posibilidad de ganar 10.000. Y así sucesivamente ir obteniendo bastantes monedas para después cambiarlas ya sea por estos Riot Points de esta manera. Y pues les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, le daré a detalles a este. Y pues este consiste en tener 7 de cada o más. Entonces simplemente tendríamos que leer las instrucciones. Todas estas misiones serán diferentes, las reglas y todo esto, así que les recomiendo leer esto muy bien. Bueno, vamos a ir a lo realmente importante. Esto nos interesa mucho, el ranking, así que nos interesa para saber en qué posición vamos. Como se pueden dar cuenta, entre menos nos demoremos nos posicionarán mejor. Y si llegamos a quedar de primeros una vez haya terminado esto, simplemente ganaremos el primer premio. Y pues dependiendo del lugar en el que quedemos nos darán diferentes recompensas. Bueno, vamos a ver las reglas. Si quieren ustedes pueden traducir esto, simplemente darían un clic derecho y traducir al español para que lo puedan entender mucho mejor. Yo les mostraré una vista rápida así. Las reglas, cómo funciona, cómo puedo participar, quién gana, cuántas veces puedo probar, puedo comprar más de una participación, entre otras cosas, preguntas y reglas que tiene este torneo. Les recomiendo leer todo esto muy bien antes de darle a participar a cualquiera. Y pues ya una vez hayan leído todo esto muy bien y estén de acuerdo con este torneo, por así decirlo, simplemente le darían a participar. Y pues bueno, yo les recomiendo participar antes de que se les acabe este tiempo en bastantes torneos. También realizar diferentes acciones que les voy a mostrar. A ver, bueno, esta parte es como el lobby, la visión general de la página.
así que no me voy a detener mucho ahí. Pero luego nos vamos a esta casilla de Professional Games. Bueno, acá me aparecerá esto por haberme conectado primer día. Como se pueden dar cuenta, entre más días seguidos nos conectemos nos darán diferentes premios. En este caso 5 rubias, que la verdad está muy bien si nos conectamos 5 días seguidos y lo seguimos haciendo desde ahí. Es decir, del sexto para arriba nos seguirá dando esa cantidad de rubias. Así que es bastante bueno, les recomiendo aprovechar esto y conectarse todos los días a esta página. Y bueno, en esta casilla de Professional Games simplemente podríamos apostar a juegos profesionales, como su nombre lo dice. Y pues bueno, acá nos mostrará los que están disponibles las primeras 24 horas y otros días. Entonces miramos a cuál queremos apostar. Y pues cada uno tendrá diferentes tasas por las cuales nos va a multiplicar nuestros puntos en el caso de que ganemos. Así que les recomiendo revisar muy bien eso. Y pues simplemente elegiremos la cantidad de monedas que queremos apostar. Por ejemplo, esto. Y pues elegimos el equipo. Por ejemplo, este. Y acá nos dirá cuánto ganaríamos con cada equipo. En el caso de que ganemos, obviamente, simplemente le daríamos a Bet Now. Y pues podemos hacer esto con los diferentes equipos. Pero yo les recomiendo hacer esto, como ya les dije, rápido antes de que se acabe esto. Aunque esto de juegos profesionales no estoy muy seguro que alcancen a hacerlo en este tiempo. Así que lo que yo les recomiendo es jugar partidas. Y sobre todo aprovechar esta siguiente sección que les voy a mostrar, que sería la de streamers, que esto sí que le podemos aprovechar ese tiempo para apostar por cualquier tipo de streamers. Habrá streamers de habla hispana, otros que hablan inglés, entonces todo es cuestión de elegir el que nosotros queramos. Y pues simplemente le vamos a dar un clic a cualquiera. Bueno, acá es el ranking de los fans, pero realmente me interesa es darle un clic acá donde dice Bet on Streaming, es decir, apostar en el stream. Y pues dependiendo de en qué momento de la partida estén, nos permitirá apostar cierta cantidad de coins. En el caso de que se encuentren en cola, simplemente no nos permitirá esto. En este caso, como la partida ya bastante avanzada, como se pueden dar cuenta, van en el minuto 33, únicamente me permite apostar un máximo de 10 monedas. Es por eso que yo les recomiendo revisar diferentes streams. Como se pueden dar cuenta, hay una larga fila de streams, entonces les recomiendo aprovechar este tiempo que nos queda para que en el caso de que ganemos nos multiplique la cantidad de monedas que ganemos por 5, que es una muy buenísima oportunidad. Y pues bueno, simplemente elegiríamos igualmente, como lo mostré anteriormente, la cantidad de coins que queremos apostar. Pues acá nos dirá la cantidad de coins que dará por cada posibilidad, ganar o perder. En este caso viene siguiendo lo mismo. Y pues simplemente le daríamos a Bet Now. Y pues eso haríamos con los diferentes streamers. Como ya les dije, aprovechen estos primeros 30 minutos que nos da. Y pues bueno, ahora les voy a mostrar la siguiente casilla en la cual podemos ganar estas monedas y Riot Points y rubias. Así que nos vamos a ir a esta casilla de minigames. Vamos a ir a ruletas. Y bueno, acá primero en la ruleta básica le voy a dar a Roll Now. Simplemente podemos ganar monedas o rubias, como se pueden dar cuenta. Luego estaría esta de ruleta multiplicadora, por así decirlo. Simplemente pondríamos un monto de monedas, por ejemplo así. Le daríamos a Roll Now y dependiendo de lo que nos aparezca nos multiplicará o nos bajará el porcentaje de monedas que apostamos. Y pues ya estaría después esta que sería la ruleta premium. En este caso he ganado 50% más de monedas, por eso está muy bien. Y pues esta sería la ruleta premium, en la cual ya podemos ganar muchísimas más rubias y muchísimas más monedas. Pero al igual vamos a tener que apostar rubias, así que les recomiendo usar todo esto de manera correcta. Yo lo voy a hacer muy apresuradamente para mostrarles un rápido ejemplo. Y pues en este caso me habrá dado cierta cantidad de monedas. Luego nos podemos dirigir a la casilla de quizzes, en la cual podemos ganar rubias o monedas o también Riot Points, dependiendo de cuál elijamos. Por ejemplo, va de bronce a diamante. Entre más fácil vaya siendo, obviamente nos darán premios más bajos y obviamente también apostaremos menos monedas o rubias.
En este caso acá apostamos simplemente 100 monedas, lo cual es muy poco, pero si acertamos las 10 preguntas ganaremos 3300 monedas, las cuales después las podemos apostar y obtener rubias o en algunos de los casos Riot Points, las diferentes secciones que les he mostrado. Por ejemplo, en esta sección si apostamos 100 rubias y acertamos las 20 preguntas que nos dice, podemos ganar 750 Riot Points. Si acertamos las 20 preguntas correctamente de seguido, ganaremos esto directamente, y pues así con los diferentes niveles. Simplemente entraríamos ahí. Bueno, les recomiendo igualmente, si quieren, darle a traducir a español a la página para que la entiendan un poco mejor cuando le den a Play Now. Traducirla, ya que va a estar en inglés, y pues estudiarse muy bien el juego, ya que son preguntas sobre habilidades, sobre counters, sobre objetos, sobre frases que dicen campeones, entre otras cosas. Entonces les recomiendo tener esto en cuenta. Luego estará esta parte de Kappa Farm, que consistirá en lo siguiente: es un simulador de farmeo, tendrá diferentes niveles, bronces, silver y gold. Obviamente el nivel de este va a ser más complicado que este, pero al igual da premios mucho mayores, y al igual también cobra muchas más monedas por inscribirnos. Pero como se pueden dar cuenta, dependiendo la cantidad de puntaje que acumulemos nos dará ciertos premios. Así que yo les recomiendo aprovechar esto muy bien y mirar la cantidad de días y horas que queda para cada uno. Y pues ya luego con estas monedas que podemos obtener acá, podemos obtener después ya rubias o Riot Points, como ya les mostré en las diferentes opciones. Bueno, hay otra sección que sería la siguiente, llamada Rankings. Acá es bastante interesante. Y pues acá lo que va a pasar es lo siguiente: a los 3 mejores les darán Riot Points por cada una de estas secciones. En este caso la primera sería Professional Game Bets. Esto quiere decir que las personas que más monedas ganen apostando en juegos profesionales les darán estos Riot Points, y dependiendo del lugar que quedemos nos darán monedas o Riot Points. Así que es cuestión de estar muy atento a estas diferentes secciones. En este caso es lo de streamers, que sería básicamente lo mismo, solo que con streamers. Acá en esta sección de Epic Losers sería, como por así decirlo, un premio de consolación para esas personas que apuestan y lamentablemente pierden sus monedas. Entonces, para mantenerles el ánimo arriba, algunas al primer lugar solo le dan Riot Points para mantenerlos motivados de seguir apostando. En este serían los mejores jugadores de LoL, que se basará en la suma de todas nuestras partidas que tengamos en esta parte de LoL Achievements. Nos sacará nuestro balance. En este caso yo tengo 0 en todas, ya que esa cuenta es nueva. Pero simplemente si jugamos bastante bien y sumamos en este tiempo que nos dice acá, cada uno tendrá un tiempo, como se pueden dar cuenta. Si sumamos en ese tiempo un buen balance, si es de los 3 mejores en todo este tiempo de la página, nos dará simplemente esta cantidad de Riot Points, lo cual es muy bueno. Es decir, si tenemos bastante tiempo para jugar, esta sería una buenísima opción. Y pues aprovechar todos estos rankings dependiendo de cuál se nos acomoda mejor a nosotros. Y bueno, ahora la última casilla por la cual podemos obtener Riot Points, monedas o rubias, va a ser la siguiente. Esta que dice Bring Your Friends, es decir, invita a tus amigos. Y pues acá, dependiendo de la cantidad de amigos que invitemos, nos dará cierta cantidad de monedas, de rubias, o hasta en algunos casos si acumulamos bastantes amigos en esta página, es decir, si los invitamos, nos dará Riot Points. Y pues una sorpresa también, dependiendo de la cantidad de amigos que invitemos. Así que les recomiendo también aprovechar esto muy bien. Simplemente le darían a copiar a esto, se lo enviarían a sus amigos, o también lo podrían compartir por Facebook o por Twitter. Bueno, también pueden conseguir acá en esta parte rubias comprándolas como tal, si creen que es una buena inversión, si creen que las van a poder invertir bastante bien y con esto desbloquear estos Riot Points. Así que les recomiendo aprovechar esto. Bueno, acá habrá otra sección que sería esta, que dependiendo del país que seamos puede que nos aparezcan ciertas ofertas y así ganar estas Epic rubias de manera gratuita, simplemente completando diferentes ofertas. Así que les recomiendo revisar esto también muy bien. Pues eso sería básicamente todo. Simplemente, ya saben, pueden obtener por lo general primero monedas, luego estas monedas convertirlas ya sean Epic rubias, o en algunos casos
en Riot Points dependiendo de la casilla en la que nos centremos, pero como se pueden dar cuenta hay diferentes opciones para obtener estos Riot Points, ya sea jugando, simplemente apostando o sabiendo bastante del juego, así que yo les recomiendo aprovechar muy bien esta página que tiene bastantes opciones para nosotros poder obtener estos Riot Points. Y pues eso sería básicamente todo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les fue útil el video, denle a like y compártalo con todos sus amigos. Y si tienen dudas o inquietudes, déjenmelas por medio de un comentario. También les recomiendo que se pasen por mi canal y si les gusta algún video de mi canal en general pueden suscribirse. Además de eso, yo les recomiendo activar la campanita que estará justo a la derecha del botón de suscribirse. Acá les estaré mostrando cómo hacerlo, para que así no se pierdan de ningún video que yo suba próximamente en este canal. Nos vemos en un próximo video.